Historia de la odontología. Se puede decir que los primeros registros arqueológicos sobre los tratamientos dentales datan más o menos desde hace unos 14 milenios en el norte de Italia, para eliminar la caries a principios del año 300 a.C. Asimismo, el tratamiento odontológico comenzó por lo estético. Los médicos egipcios incrustaron piedras preciosas en los dientes como adorno de los grandes faraones. Seguidamente, 3 siglos después en China, la medicina alternativa fue usada para el alivio de dolor asociado con la caries. En el siglo 200 a.C. fueron los egipcios los primeros atisbos, una sospecha o una conjuntura de la odontología y curanderos que trataban los problemas dentales. En el siglo 460 a.C., Hipócrates fue el que vinculó la caída de los dientes por causa de los alimentos, o sea, fue el que describió qué alimentos perjudicaban la salud bucal. En el siglo 600 a.C. al 400 después de Cristo, para esta época de Roma se utilizaba el oro como material para cubrir algunos huecos dentales, era algo así como una especie de empastes. En el siglo 650 después de Cristo, distintos médicos de origen indio identificaron alrededor de 75 dolencias bucales. Hay pruebas que durante la tercera dinastía egipcia ya existía la figura del cirujano dentista, probablemente un importante dignatario de Menfis, que se ha convertido en uno de los médicos egipcios más antiguos de la historia, y lo sabemos gracias a un panel de madera encontrado en una tumba del tercer milenio antes de Cristo, cuyos restos están en el Museo del Cairo bajo una placa que ponen jefe de dentistas y médicos. La odontología en la Edad Media era practicada en la Europa católica por curanderos y charlatanes que acudían a aprender a los monasterios. Los monjes que se dedicaban a la medicina lo hacían de manera teórica y casi siempre traduciendo los textos de autores árabes, que son quienes realmente produjeron avances en la materia. Así también existieron médicos de la época que aportaron a la historia de la odontología. Abulcasis fue el primero en vincular el sarro con los problemas de las encías y describe la forma correcta de eliminarlo utilizando herramientas inventadas por él mismo. A su vez, aconsejaba extremar la prudencia en el caso de extracciones, ya que el diente es un órgano muy noble, cuya posesión no puede ser en ningún caso reemplazada de forma correcta. Contribuyó considerablemente a la metodología de la extracción y advierte que deben de tomarse muchas precauciones para determinar cuál es el diente enfermo. Por otra parte, el médico y filósofo Avicena mostró la importancia de cepillarse los dientes y describió la eliminación de la pigmentación de los dientes con sal y polvos de cuernos de alce. En el Renacimiento, el humanismo médico llegó a recuperar textos clásicos originales, lo que sirvió para interpretar antiguos métodos docentes, entre ellos el contacto de los estudiantes de anatomía con los pacientes y con los fármacos. La imprenta también tuvo un papel central, dado que permitió multiplicar y difundir los nuevos libros. En la segunda mitad del siglo XVI comenzaron a dejarse ver tratados médicos modernos que introducían novedades con respecto de los antiguos. El primer texto que hablaba de la odontología durante el Renacimiento fue Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y la maravillosa obra de la boca, de Francisco Martínez de Castrillo, que incluía muchos remedios y consejos. También en el 1557 fue publicada la obra La Orden de Curar los Dientes. La odontología durante los siglos XVIII y XIX. Durante esos siglos se produjo un gran aumento y transformación de los hospitales europeos, convirtiéndose en instituciones más específicamente médicas y dedicadas al cuidado de los enfermos. Médicos y cirujanos encontraron en esos hospitales nuevas oportunidades y estímulos para el aprendizaje. Aparecieron escuelas públicas y privadas de cirugía y medicina, muchas de ellas en relación con hospitales y dispensarios.
Surgió así un tipo de profesional médico que mantenía una relación más estrecha con los hospitales y con conocimientos de los problemas quirúrgicos. Pierre Fauchard, un dentista francés que es considerado el padre de la odontología, principalmente por sus grandes aportes a la dentistería, dijo que para poder aprender odontología se necesitaba medicina, particularmente por especialización de la práctica dental, y la publicación de su obra El cirujano dentista o Tratado sobre los dientes en 1728, donde define las enfermedades del diente, encías y el hueso de soporte. También presenta casos clínicos, el instrumental quirúrgico, las operaciones a realizar, los diseños de la prótesis e incluso daba algunos consejos sobre higiene dental. En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana. En 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries y en 1844 se empezaron a fluorar aguas potables para reducir las caries. Pero no fue hasta el siglo XIX, con la invención de los principios de la amalgama, cuando se empezaron a tener bases científicas sobre los materiales, principalmente porcelana y oro. Auguste Vaux, en 1816, desarrolló la primera amalgama consistente en monedas de plata mezcladas con mercurio. La odontología en el siglo XX. A partir del siglo XX, la odontología presenta un crecimiento exponencial y un reconocimiento muy importante en lo que fue Europa y Estados Unidos. Desde 1929 los avances son muy diversos tanto en técnicas como en instrumental. Algunos de los más relevantes fueron la penicilina, utilizada como antibiótico en infecciones dentales. Se incorporó la resina, lo cual permitió hacer restauraciones más estéticas. Surgió la primera silla dental, totalmente reclinable para comodidad tanto del paciente como del odontólogo. Se describe la técnica para realizar implantes dentales. Sin embargo, el avance más importante es la redefinición del concepto y la función de la práctica de odontología. Se busca una resignificación que no solo alivie el dolor y las enfermedades de los pacientes, sino que también sea capaz de prevenirlas, lo que fue la prevención. Este avance perdura hasta nuestros días. Se tomó a la odontología como una especialidad no solo capaz de sanar, sino también capaz de prevenir enfermedades bucales. Se define a la prevención como estrategias para reducir los factores de riesgo de enfermedades específicas. En esta existen dos niveles de prevención: prevención primaria y prevención secundaria. La primaria busca evitar la aparición de una enfermedad o dolor, y la secundaria es el intento por detener o retrasar el avance de una enfermedad ya existente mediante el tratamiento adecuado. Esto nos da a entender que las enfermedades dentales existen desde hace mucho tiempo y no solo son cosas del presente.